Damos comienzo a la sección de Psicología y Educación con nuestro psicólogo Roberto Acevedo. Hola, hola, muy buenas tardes a todas y a todos. Oye, qué bonita sorpresa que le dieron a la querida Karen por el Día de la Madre. Muy merecido se lo tiene. Bueno, las mamás están celebrando ya desde antes de ayer hasta el día domingo. Así que un abrazo para todas y todas. Bueno, a todas las madres, perdón, que tienen esa bendición de serlo, ¿sí? Se merecen todo el cariño, todo el amor, todas las bendiciones para poder seguir celebrando todo este fin de semana y todos los días del año en realidad, como dijo nuestra querida Angie también. Bueno, el día de hoy, la verdad es que me emociona mucho tener a este invitado porque además de ser colega del aula hospitalaria, también es un gran amigo. Es una de esas personas que tiene el mismo desorden mental que uno, ¿verdad? Son esas pocas personas que uno se encuentra. Es un amigo de la infancia que compartimos en algún momento y también es hijo de profesores, al igual que yo. Ya él es un amante de la naturaleza, un amante de los animales, un amante de la familia, amante de los amigos, amante de sus amantes, no, mentira. Pero bueno, lo voy a dejar con ustedes al gran Román Adriasola Pérez, que nos va a acompañar el día de hoy para hablar de educación y de otras cosas más también relacionadas. Así que te doy el pase, Román, para que hagas tu saludo. Roberto, muchas gracias. Antes que cualquier cosa, darte las gracias por invitarme a este espacio que has construido aquí en la Radio Bravísima, de verdad. Y también hacer extensivo el saludo a las mamás en este día y en todos los días del año, en realidad, para los que tienen la bendición de tenerla cerca, de tenerla en esta dimensión, y a los que no, también honrarla día a día en el pensamiento, en los actos. Así que felicidades a todas las mamás también. Bueno, y saludo a tu madre donde quiera que esté también, Sí. ahí al cielo o en el corazón, como también se guarda. Sí, sí, sí. Bueno, decir que Román es hijo de dos grandes profesores, de don Román Adriasola, muy conocido en la ciudad, y de la querida Gloria Pérez, Hervas. Claro, bueno, mi papá fue director bastante conocido en la ciudad, no sé si por las nuevas generaciones, pero por los papás de las nuevas generaciones sí, sí. Fue director de la Escuela 2, estuvo como subdirector de la Escuela Centenario, trabajó en la Escuela Buen Pastor. Y mi mamá, bueno, mi mamá toda su vida trabajó en el Liceo A7, fundó talleres deportivos para adultos, por ejemplo, el voleibol. También hizo el conjunto Pachamama cuando yo estaba chiquito, con sus estudiantes también del liceo. Fundó la asociación, no es la asociación, el Club de Atletas Senior de Iquique, donde también participó tu papá. Entonces nosotros tenemos esa relación con Roberto, nos conocemos desde chiquitito porque nuestros padres, en este caso mi madre y tu padre, eran deportistas, grandes deportistas destacados, ¿ya? Y tú sabes que el deporte une, entonces une a la familia, une a los amigos, así que una de las tantas cosas que hizo también fue eso, aparte de ser profesora normalista, de, qué sé yo, criarnos a mi hermana y a mí, y eso, pues, ahí ellos son la base de lo que soy ahora, tanto como profesional como también así persona. Claro, bueno, yo siempre cuando presento a los invitados doy un poco el currículum de los logros que han tenido académicamente, que no es por un tema de egolatría, sino que es por un tema de lo que los acompaña a ellos en cuanto a conocimiento, ¿verdad? Claro. Pero por sobre todo se resalta la humanidad de estas personas y tú eres uno de esos casos. Nos había dicho, bueno, tú eres profesor, Sí. profesor con un postítulo en didáctica para primer ciclo y diplomado en convivencia escolar y clima escolar. Claro, ¿Sí? Exactamente. Y otros cursos, igual capacitaciones, también cursos que son no tan renombrados, pero sí tiene que ver más con eso, con la preparación. Estudié en la Universidad Arturo Prat, estuve en cursos de primeros auxilios también, que creo que son importantes, y un montón de otras cosas más que no están siempre en el currículum. Claro, y que más allá de eso, lo que te quería decir es que yo resalto a ti como persona. Yo me llevo una grata sorpresa de saber que eres profesor y que,
Bueno, ya desde el año pasado estás en la aula hospitalaria también trabajando con nosotros. Te huiste un poco de de la Sí, escuela tradicional y claro. quizás también podamos hablar un poco de eso, ¿no? Sí, por supuesto. A ver, tengo 17 años más o menos trabajando en el sistema regular, 15, 16 años trabajando en el sistema regular, y he visto algunas, sobre todo después de la pandemia, cuando pasó este asunto eh, de estar encerrado y todo el cuento, fue súper difícil, tanto yo lo veía en mis estudiantes y en los papás. Entonces, cuando volvimos al trabajo ya presencial, yo me imaginé que iba a haber una mayor contención por parte de los colegios, una mayor contención porque la situación había sido imprevista y muy fuerte. Y me di cuenta de que no, que había un desorden tremendo, desde las autoridades centrales allá en Santiago hacia abajo no había claridad y quienes estaban sufriendo eso eran los estudiantes y se agudizó mucho en pandemia. Entonces eso terminó por decir, no, esto no es lo que yo, no es lo que yo quiero, no es lo que yo puedo ayudar. Y tomé la decisión de dar el paso al costado, siempre con el apoyo de la familia, ¿ya? Y encontré esto por una, por una casualidad de la vida, Laura, hospitalaria. Yo no sabía que tú trabajabas ahí en ese momento, pero sí tenía una amiga, una compañera del liceo donde estudiamos, que trabajaba ahí, entonces se dieron las cosas y llegué a la hospitalaria. Y tengo Andrea Coca, la Andrea, sí, por supuesto. ahora coordinadora de la Coordinadora, aula sí. hospitalaria. Sí. Un saludo para Andrea, seguramente debe estar escuchando. Bueno, y para los compañeros también que Sí, deben estar sintonizando, está por ahí, está la SOA Mayo. la Soa Mayo, un saludo para la Soa Mayo también. Eh, el aula hospitalaria para mí ha significado un cambio rotundo en la perspectiva que tengo sobre la educación. ¿Ya? Siempre me sentí como un pez, no quiero sonar Como un ególatra pez, ni nada, dijiste. claro, como un Ah, pez se fuera del escuchó agua. otra cosa. No, como un pez fuera Ah, del ya. agua. Porque mi forma siempre ha sido bien cercana a los estudiantes, ha sido de mucha confianza en el sentido de que demostrarles que no hay jerarquías cuando se trata de las personas, ¿ya? Y acá en el aula hospitalaria he encontrado eso, ¿ya? Sobre todo con los estudiantes, trabajar con estudiantes que están en una situación difícil, que las familias se ven afectadas profundamente, eh, me ha ayudado a entender mucho el camino que he recorrido hasta el momento en que entré a aula hospitalaria. Y por eso estoy tremendamente agradecido, una experiencia potente, una experiencia fuerte, una experiencia que sin duda alguna te hace ver lo que realmente es enseñar, ¿ya? Cuando tú tienes que trabajar con una persona en una situación difícil de su vida y logras, o esa persona logra abrirse para aprender, tú la sacas, la traes de su situación para que abra su mente, su espacio, sus ganas de aprender, mejor dicho, y se abstraiga un poquito de esa situación. ¿Me entiendes? Entonces, eso a mí, para mí ha sido muy significativo, muy fuerte, muy potente. Muy, muy potente. Y para la educación tradicional en un colegio regular, ¿qué le faltaría entonces? Profesionales comprometidos desde esa línea. En tu caso, tú ser un agente de cambio que pueda lograr llevar eso que manifiestas a un colegio tradicional. Quizá hay una autocrítica o Sí. el modelo es el que se come a a los trabajadores. Mira, es, o sea, es un montón de factores. Desde mi perspectiva, es un montón de factores que yo tengo que decir que hay profesores que son muy comprometidos, que son muy, ¿cómo decirlo? Muy, bien formados en la parte social, en la parte de convivencia. Sin embargo, siempre está el hecho de que la malla curricular de los colegios está enfocada 100% en lo académico, en lograr objetivos, en lograr puntajes. Sin embargo, los profesores igual se dan maña, se dan el espacio, por decirlo mejor,
para tratar de formar. Es difícil cuando, por ejemplo, un profesor tiene 40 horas y 44 horas, o qué sé yo, y la mayor cantidad de ese tiempo se va en la parte administrativa. Esto de las leyes 60, 40, 35, 35, 40, 75, parece, creo. Se va en tiempo administrativo, que hay que llenar papeles, burocracia, entonces eso quita mucho. Se pueden implementar muchísimas cosas, tutorías, seguimiento, acompañamiento, pero el trabajo administrativo come mucho. Entonces ese espacio que podría dedicarse al acompañar a los estudiantes que están en situaciones difíciles, entonces al haber mucha burocracia no se puede hacer, desde mi perspectiva, como yo lo entiendo. Entonces, ¿qué es lo que te queda? Trabajar, por ejemplo, sacrificar tu recreo, estar en el patio, que los chicos te vean, llegar a las 7:20 de la mañana, que sin duda alguna algunos profesores lo hacen. ¿Para qué? Para esperar a los chicos en la entrada, preguntarles cómo están, no sé, empezar la clase, darse tiempos en la clase para dejar un poquito de lado lo curricular y preguntarle a los chicos cómo están. Los profesores se dan maña de eso. O algo tan simple como, por ejemplo, llegar y decirle, oh, feliz santo, hoy día estás de santo, no sé, Luis, aunque hoy día es San Pancracio. ¿Ya? Pero eso cambia y va ayudando a la convivencia. Esos detalles van ayudando, pero son detalles que sin duda marcan el día de del estudiante o del apoderado, la cercanía, pero no están las instancias sistematizadas, por decirlo de alguna manera. Es muy difícil hacerlo. Sin embargo, cuando un colegio tiene ese espacio bien sistematizado, bien determinado y efectivo, los resultados para los colegios, tanto en convivencia, tanto académicos, ya, y a nivel de relaciones con el entorno, es siempre bueno, es mejor. La base de un colegio exitoso, sin duda alguna, es la convivencia, la sana convivencia. Me parece bien que no tengas esa venda en los ojos de solamente referirte a tu propia experiencia. Uno siempre visualiza como para afuera y si hay colegios que quizás sí lo compren, ¿verdad? Sí. Claro, tú seguramente tuviste alguna mala experiencia de la última experiencia que tuviste. Claro. Pero también tuviste la experiencia de ver a tus padres. ¿Hay algo que quede de ellos? Que haya, por ejemplo, la vocación. ¿Por qué decidiste estudiar, ser profesor? ¿Viste en ellos una admiración, una figura a seguir? Mira, cuando mi papá estaba vivo, cuando estaba con nosotros salíamos al centro, y recuerdo, estábamos chicos con mi hermana, seguro está escuchando mi hermanita, así que le mando un saludo también. Salíamos al centro a caminar y todo el mundo los saludaba. Y eso me gustaba, me llenaba de orgullo. A mi mamá la recuerda mucha gente por lo que hizo en el liceo por sus estudiantes, siempre otorgó, me acuerdo que seguramente los de nuestra generación y que estudiaron en el liceo de hombres se deben acordar de las ACLE, las actividades curriculares de libre elección. Bueno, ella implementó ese proyecto ahí también, los más experimentados, por no decir los más antiguos iquiqueños, también profesores de música formados por ella, ¿ya? Entonces, todas esas historias me gustaban mucho, la cercanía que tenían ellos con la gente, ¿ya? Uno es como un espectador en primera fila. Me Exactamente. pasó exactamente lo con mi papá. Sí. Yo siempre lo acompañé en el colegio. Sí, pues, entonces uno ve eso y de a poquito van causando. Ahora, ¿qué es lo que queda de ellos en mi trabajo? Creo que todo. Creo que la humanidad, la cercanía con los estudiantes, el ser uno mismo, siempre en el marco del respeto, el respeto por el ser humano, no tanto por el estudiante, sino que por el ser humano, ¿ya? Entonces, todo eso, la cercanía con los apoderados, todas esas cosas quedan y forman parte. Además, los profesores normalistas, por ejemplo, tenían reuniones anuales, ya Sexaena acá en Iquique. También les mando un abrazo gigante a todos ellos porque los hijos de profesores, por lo general, cuando el papá y la mamá son profesores,
su mundo completo es de la pedagogía de los profesores. Los tíos son profesores o los amigos más cercanos de la familia son Como profesores. que va en el ADN de la familia. Exactamente, Sí. justamente el ADN. Entonces, lógico que va quedando y todas esas experiencias se van replicando, vas conociendo gente eh, de otras ciudades que tú como niño vas escuchando lo que hablan y uno se divierte, es entretenido poder escuchar. Esta es una carrera muy, muy bonita, muy bonita. ¿Estás de Que acuerdo conmigo en el sentido de que pensar de que la profesión del ser profesor es una de las pocas profesiones que va dejando huellas? Bueno, en realidad te lo digo, pero al mismo tiempo pienso en otras profesiones que uno también podría dejar huellas, pero en sí, esta hay un contacto directo con la formación de los estudiantes. sí, sí, concuerdo plenamente contigo. Creo que más que estudiante, uno va dejando huella en la persona. Una vez un amigo me dijo, oye, pero si tú estás ahí un tiempo con ellos, después se van. Sí, pero este es un trabajo como sembrar una semilla. Tú pones la semilla, la riegas durante el tiempo que esté y la semilla comienza a crecer. Es como eh, una vez que la semilla ya tiene sus raíces bien firmes en la tierra, comienza a germinar y comienza a dar fruto en el tiempo. Entonces, yo lo veo así, lo veo así. Es un trabajo que marca, más que cualquier cosa, a las personas. Marca, porque una persona puede, no sé, puede ser, no sé, las tías del aseo, por ejemplo, un carpintero, mecánico, un doctor, y todos tienen un factor común de recuerdo, un profesor que los marcó, ¿me entiendes? Entonces, así como hay profesores que son totalmente entregados a su trabajo, hay otros que no, que solamente se limitan a entregar contenidos. Y ellos también son necesarios. No porque solamente entreguen contenido los vamos a dejar de lado en esta conversación, no. Ellos son tan necesarios como los que van un poco más allá, los que entregan un poco de tiempo personal al trabajo. Ya no más que al trabajo, sino que al entregar cosas, vivencias, experiencias, ¿me entiendes? Hace poquito estuvimos en la Esmeralda, ¿te acuerdas? Ya. Entramos con los chicos y nos hicieron esperar un ratito y había que improvisar porque las personas que estaban ahí no tenían, Lo guía. los Ujú. guías no tenían. Entonces, ¿qué es lo que hice yo? Empecé a hablarles sobre la historia de la isla Serrano con el Muelle Prat y cómo se construyó Para variar, robando de la película Román. Claro, Dejando de lado a los guías y claro. tú protagonista Ha- de la aventura. haciéndolo así por... Corre, corre. No, los chicos no tenían idea. Ujú. No conocían esa historia, no conocían esa parte. Ellos conocían Prat, el combate, qué sé yo, las cosas. Pero no sabían tampoco que, por ejemplo, acá en Iquique habían alrededor de 37 muelles por donde se descargaba el caliche y ellos estaban parados sobre los restos de uno y no tenían idea. Entonces, esas cosas, esas, esos conocimientos, esas vivencias se van transmitiendo en ese roce, en el roce más cercano, no solamente en el aula. ¿Me entiendes? Y para mí esto me viene a la memoria las escuelas aristotélicas, sacar a los chicos del aula y hacerlos que vivan experiencialmente eh, que comprueben las cosas de la naturaleza, los hechos naturales empíricamente. Entonces, todo eso va quedando. Y más si va con el sello personal. Interesante. Mira, te voy a leer un saludo que es de Renato Pino, no sé si tú lo conoces. Saludos al profesor más grande del norte de Chile. O tú le pagaste a él para que pusiera ese Sí, mensaje. la verdad ¿Sí? es que yo le pagué a él, pero ¿Lo no, conoces? ¿Podrías sí. decir algo de él? Renato, te mando un abrazo grande. Renatito, yo lo quiero mucho a él. Él fue alumno mío en el colegio Nirvana, Mira, hablando de huellas. claro. En el colegio Nirvana hace harto tiempo ya. Él ahora ya es técnico enfermero. Ujú. Y Tense. TENS. Un tense. Cuando yo lo conocí, Renatito tenía así un tanto de hoja de vida, ¿cachai? Con recuerdos de los profesores y qué sé yo. Entonces ahí con él nos conocimos. Yo no hicimos un trabajo, no. Yo permití que él me conociera a mí, que él conociera a mi persona. Y cuando conoce a mi persona, conoce al profesor. ¿Me entiendes? Y él entendió eso. Estuvimos hasta octavo. eh,
y hasta octavo sí, no, sí, hasta octavo estuvimos juntos y después yo dejé, busqué otro rumbo y él siguió y ahora es TENS. Genial. Una de las Claro, personas que dejan huella así. él, Seguramente él vivió muchas experiencias también de ese sí. aprendizaje cuando tú le hiciste clases, ¿cierto? Sí, y además, por ejemplo, él todavía me llama para mi cumpleaños, ¿se acuerda de mi cumpleaños? Mira. Me llama. Así que te mando un abrazo, Renato. De verdad que sí, te quiero mucho. Cuídate. Sí, mira, eso de esto de personas que dejan mensajes o se van cruzando en la vida, yo lo he visto con mis hermanas, lo he visto con mi padre, que también son grandes profesores. Sí, Y también está la familia. Ya estamos haciéndole cariño al perrito que está en el estudio. sí, sí, sí. Bueno, se habla bueno, y mi hermana Juanita Acevedo, le mando un saludo, y a mi mamá que está conectada también viendo, porque supieron que venía al estudio. Ahí mi hermana pone el mejor aprendizaje. Seguramente se refiere al aprendizaje del ser hijo de profesor también. Sí, seguramente. Bueno, ella debe entender todo lo que nosotros estamos hablando en primera fila, porque ser hijo de profesores puede ser difícil, de verdad que sí, puede ser difícil en un momento. Tú ves el funcionamiento de la sociedad desde un punto de vista distinto. Y eso para un adolescente, para un niño que es hijo de profesores, es difícil de entender. Hay que esperar que madures para que puedas entender la labor y cuál es tu rol como hijo de profesor. Yo recuerdo, mi papá se llevaba los libros, porque en ese tiempo no había computación, nada de eso. Los libros se hacían a mano. Entonces él se llevaba los libros en las vacaciones, qué sé yo, y tú lo veías, era el petete, creo que le llamaban, ¿no? Los libros PTT, Los sí. libros, pero Hay no. mucho trabajo fuera Sí, del horario de trabajo Justamente, y en las de la vacaciones, sala. armando los horarios en un tablero. ¿Te puedes imaginar eso? Ahora no, ahora todo con un programa. Entonces, el apoyo familiar, el ser hijo de profesor, es una labor igual importante. Oye, te voy a contar una anécdota, pero a la vuelta de la pausa musical, Vamos, quiero que dale. presentes el tema. Bueno, el tema que vamos a escuchar a continuación es un tema bien suavecito, tranquilo, pero a mí me gusta bastante. Creo en el paraíso, creo que todos podemos encontrar el paraíso siempre y cuando tengamos la valentía de mirarnos hacia adentro. Mira qué profundo. Es el paraíso. De Coldplay. Coldplay. Disfrútenlo. When she was just a girl, she expected the world, but it flew away from her reach. So she ran away in her sleep and dreamed of paradise, paradise, paradise. Every time she closed her eyes. When she was just a girl, she expected the world, but it flew away from her reach, and the bullets catching her teeth. Life goes on, it gets so heavy, the wheel breaks the butterfly. Every tear a waterfall. In the night, the stormy night, she closed her eyes. In the night, the stormy night, away she
Puedes participar en ¿Qué nivel de mujer? Llamándonos a los números de Radio Bravísima. 572-4171-41 y 572-4131-72. ¿Qué nivel de mujer? Hemos vuelto, Aquí estamos. o hemos volvido, como dijo el alumno que no aprendió nada de la parte de lenguaje. Oye, qué bueno Coldplay, ¿ah? Sí, me gusta. Livianito, sí. El mensaje que dejan las canciones es bastante positivo. Sí. Ah, no, escucho la música, no, claro. la letra no. No, hay que dedicarse a Sí. ver las letras de los temas en inglés sobre todo, porque uno Sí. puede estar escuchando cualquier tontera. Sí, por eso mejor ver la traducción. Sí. Oye, Román, qué bueno tenerte en este espacio que es de psicología y educación del programa ¿Qué nivel de mujer? Se llama ¿Qué nivel de mujer? Pero esto no es sexista, digamos, es porque por una historia que seguramente después Karen nos va a contar por qué se llama así el programa, pero nos da este espacio para poder hablar de un montón de cosas. Hay distintas secciones. Claro. Hay una sexóloga que habla los días jueves, se habla de gastronomía, se habla de motos, emprendedores, vienen también los Ceremis. Este programa va de lunes a viernes de 3 a 6 de la tarde. Así que para que sintonicen todos los días nuestros queridos auditores, aquí les mando un gran saludo. Sé que hay gente que conoce a Román, que es de la familia de Cinemar y lo ha tenido ahí en alguna instancia como una persona valorada. Del ámbito hospitalario también que están sintonizando, familia también de Romana. Bueno, al final vamos a dar algunos saludos si siguen escribiendo y también pueden llamar al teléfono 41 31 72 o al celular 93 31 19 230 por si alguien se quiere comunicar, dar algún mensaje ahí o hacer alguna consulta a nuestro querido invitado. Román, vamos al hueso. Vamos al hueso. ¿Estás de acuerdo que a los profesores les hagan una evaluación docente a diferencia de otras profesiones que no la hacen? Sí. ¿Estás sí, de acuerdo y por qué? Principalmente porque la evaluación es parte del proceso de aprendizaje, más que cualquier cosa, y una evaluación bien hecha va a arrojar siempre información valiosa. Y eso igual tiene un incentivo monetario, ¿verdad? Sí, por Acompañado supuesto. de esa evaluación. Sí. Pero sin embargo, este tipo de evaluaciones tiene que hacerse guiado, seguido, bien tutoreado, por decirlo de alguna manera. Ya no es una cosa que se haga, se le entrega el documento al profesor y ya hazlo tú solo. No. Aquí hay toda una estructura que tiene que ir mejorando. Ya se han hecho avances, pero necesita mejorar y ampliar su gama de métodos evaluativos para los docentes. No es tan fácil llegar y ¿Y esta evaluar. evaluación tú la has hecho? Sí, debe haber sido el segundo año, lo hice de forma voluntaria. Ya, ¿y tiene algún componente de evaluación desde factores de riesgo biopsicosociales, por ejemplo, o de socioemocionales? ¿Hay alguna parte que evalúe eso? No, en ese momento cuando yo la hice, no tenía... Quizás ahora sea el momento de ahora es importante eso, Roberto. ¿Tú conoces el síndrome de burnout o del quemado? Sí. Ya, eso tiene orígenes desde la medicina. Bueno, aprovechando el Día de las Enfermeras, también un gran abrazo a quienes nos sintonizan y tienen esa profesión. Enfermeras y enfermeros también. Claro. Pero eso se ha ido trasladando a otras profesiones. Eso Sí. partió desde la medicina, la enfermería, de Justamente. quemarse en el trabajo por las distintas preocupaciones. ¿Qué me dirías tú con respecto al autocuidado de los profesores? A ver, es un poco difícil decir qué es lo que tienen que hacer. Sin embargo, hay muchas estrategias para poder evitar este síndrome. Es bien potente. He visto profesores, colegas durante los años de servicio que realmente ya funcionaban por inercia, por decirlo de alguna manera. Otros que venían entrando con toda la energía y todo el cuento, y encontrarte los tiempos después, también no quiero más este trabajo. O colegas, personas que estudiaron contigo, estuvieron 2 o 3 años ejerciendo y se cambiaron de profesión porque no se encontraron, no les gustó el estrés, la carga, el no tener vida, porque en realidad trabajas de lunes a lunes y tienes que sacrificar tiempo familiar. Por eso
para poder cuidarte, mejor dicho, tiene que ver mucho con cuáles son tus prioridades, ¿ya? Hay personas que dedican toda su vida al trabajo y con justa razón, porque es lo que piensan que es lo más importante y es importante. Sin embargo, esto es súper simple. Si no hay salud, no hay trabajo. Y si tu salud se ve afectada por causa de tu trabajo, hay que parar ahí y buscar cómo disminuir que afecte este factor. ¿Me entiendes? Yo, personalmente, ¿qué es lo que hago ahora, desde casi 10 años hasta ahora? Hago harto deporte, siguiendo los pasos de mi Ujú. mamá. Practico harto deporte, me mantengo, eh, me levanto temprano y trato de tener un espacio donde pueda realizar ejercicios de respiración, soltar un poquito, qué sé yo, la espalda, que es donde más se acumula la tensión del trabajo, del día a día. Pero eso implica levantarse a las 6 de la mañana, un cuarto a las 6 de la mañana, y no toda la gente está dispuesta a eso. Entonces tiene que ver mucho con la conciencia que tú tengas de tu propio cuerpo, de tu propio estado de ánimo, de tu propia funcionalidad durante el día. Dormir las horas necesarias también es un factor súper importante para el autocuidado. Bueno, al menos vivimos en una zona en que las distancias no son tan largas. Me imagino los profesores que viven Sí. en comunas en la región metropolitana, por ejemplo, que se tienen que levantar a las 4 de la mañana para llegar a su trabajo a las 8 de la mañana y No, tomar sí, po. distintos transportes, ¿verdad? Por ejemplo, Sí. Bueno, en todo orden de cosas, eso de considerar el trabajo como algo único y que tu vida sea el trabajo, lamentablemente ese es un error, ¿verdad? es dañino. Es dañino y siempre se recomienda, además del trabajo, tener como otras ocupaciones, pertenecer a algún grupo, algún baile folclórico, a un grupo religioso, a un club, A un club. ¿verdad? Y hacer deporte, que es lo que tú dices que es muy importante. Sí. Y organizarse, como tú también bien lo mencionas. Organizar el tiempo es súper importante. Yo no tengo la panacea de esto en realidad, es lo que yo he ido descubriendo en el transcurso de los años. He ido descubriendo que hay momentos en que mi cuerpo me pide descanso, hay momentos en que mi cuerpo me está acusando a través de algún síntoma, que estoy muy nervioso y no me doy cuenta de forma consciente. Entonces, ahí es donde, ya, a ver, ¿qué está pasando? Es momento de soltar un poquito, de relajar, ya, total, estés o no estés, el lugar donde trabajas va a seguir funcionando igual, ¿me entiendes? Entonces, hay momentos que he tenido que, más de alguno de nosotros, hemos tenido que decidir entre o quedarnos porque realmente el cuerpo colapsó al hecho de que te descuenten un día y tener que después llegar, porque eso pasa, pero ahí hay prioridades, ¿me entiendes? Cuando tú llegas a la casa, esto es bien simple, se ve mucho en las redes sociales, si tú faltas en la casa no hay nadie que te reemplace, si tú faltas en el trabajo, te van a reemplazar tarde o temprano, y eso no significa que yo tenga una mala disposición con el trabajo, o con mi jefe, o con mi directivo, no, se trata simplemente de que soy consciente de mí como persona, y que hay seres a los cuales amo mucho, que están al lado mío, que sufrirían muchísimo si yo no estuviera. Y a mí no me gustaría ser culpable de un sufrimiento así, de hacerlo sufrir a ellos. Totalmente de acuerdo. Mira, ahí te mandaron otro saludo. Saludos al profe, dice Roberto Toledo. Un saludo a mi amigo, mi gran amigo Roberto Toledo de la infancia también. Pues, con él estuvimos en el liceo A7, fue un compañero, en la escuela 1 también, cuando teníamos 12 años, tal vez más, menos tal vez. Así que un abrazo para Roberto. Bueno, y ahí Juanita, hablando del tema de la evaluación, hablaba de que las evaluaciones deben tener un objetivo claro. Claro, de todas maneras, porque esto es un poco ambiguo esto del trabajo, además que, como te decía, se hace, muchas veces se hace en un periodo donde el trabajo en el colegio o en la escuela está pasando por un proceso de, qué sé yo, de matrícula,
de aniversario, que siempre coincide. Ahora, te dan una carta GAN en la que tú puedes ir programando y vas viendo los avances, pero por lo general los profesores lo hacen fuera de su horario de trabajo. No sé ahora cómo será. En ese tiempo sí, lo hacían fuera del horario de trabajo y era a mí me causaba, me daba sensaciones que no la estaban pasando bien. Román, De otra consulta. consulta. Esta es la pregunta tóxica que yo te anticipé que venía. No, mira, una pregunta que quizás no sea tan fácil responder, o quizás sí. ¿Deberían ganar más plata los... ¿Pasa por un tema de plata la motivación, el compromiso? ¿Deberían tener un mejor sueldo los profesores? Mira, a ver, Mala la pregunta, ¿no? no, buenísima, buenísima, porque voy a... No es tan Voy fácil a, no, responderse. no, voy a desbloquear. No, ¿sabes qué es más fácil de lo que tú crees? ¿Ya? Si tú a un profesor le preguntas, ¿qué es lo que te gustaría más? ¿Que te pagaran un día, por ejemplo, el día del profesor lo trabajas y te lo paguen? ¿O preferirías que te lo den libre? El 80, el 90% te va a decir que se lo den libre. ¿Y tú en qué porcentaje estás de esa respuesta? En el del libre, de todas maneras. Sobre todo si queda un día viernes. El jueves tomo mis cosas y me voy. Agarro ya a toda la familia, al perro, al gato, todo el mundo para arriba y desaparecemos un tiempo donde podamos estar juntos, mi señora, mi hijo, mi perro, mi gato, mi hermana si es posible, mis sobrinos, y andar un ratito a pata pelada, descalzo, en la tierra, en la arena, donde sea, en el pasto. Andar, tener esa libertad, es decir, acostarte sabiendo que mañana puedes disponer de un día para ti, para tu familia. ¿Estás de acuerdo entonces, por ejemplo, con lo de la baja a 40 horas, del proyecto de bajar a 40 horas? Mira, la verdad es que ese tema yo lo he visto, no he logrado imaginarme cómo sería aplicarlo a la carrera, al profesorado, al trabajar en los colegios. Es difícil, creo que el hecho de que sea gradual es importante porque nos va a permitir ir viendo dónde va a ser más necesario. Nos va a permitir planificarnos también y para que eso suceda en el caso de los colegios hay que empezar a cambiar ciertos puntos de vista con respecto a cómo la sociedad percibe el colegio. Antiguamente el colegio, bueno, siempre ha sido un amplificador de la situación social de los países, ¿ya? Entonces, si nosotros en este momento estamos viendo violencia en los colegios, tenemos que entender que esa violencia es el reflejo de lo que estamos viviendo como sociedad. Y la sociedad está hecha en base a las familias, el tipo de familia que sea. Entonces, ¿qué hay que buscar? Las causas, las razones por la cual nos hemos puesto más violentos. Los niños llegan violentos al aula y en el aula, en el colegio se amplifica la violencia. ¿Estaría correcto decir de que el colegio es una continuación de la familia? Yo creo que más que una continuación de la familia, yo creo que los estudiantes son el reflejo de la familia, pero el colegio es un amplificador, es el megáfono de la sociedad. Si la sociedad en la que tenemos en este momento está pasando por una crisis de violencia brutal, lo vamos a ver en los colegios. El colegio es lo que tú ves en el colegio es el resultado de lo que nosotros estamos viviendo como sociedad. Tú lo ves en la calle cuando están manejando bocinazos, garabatos, peleas, por cosas que no tienen ningún sentido, ya que son muy pequeñas. Tú podrías decir perfectamente, no me voy a calentar con esta situación porque hay cosas que son más importantes un poco más allá. Pero la gente no, se dedica, se baja, se ponen a pelear. Entonces, eso hay que preguntarse por qué, cuáles son los factores que llevan a las personas a actuar de esa manera. Mire, Roberto nos dice el sueldo de los docentes debe ser uno de los más altos del mercado. Debería ser, ¿verdad? ¿Sí? Ellos forman a los otros profesionales. Resulta necesario. ¿Me respondiste finalmente, no? Sí, te dije ¿Sí? que sí, sí. O sea que ¿Debería ser más alto? sí, podría ser más alto. Pero no un sí porque sí. No es No, acompañado de- sí, claro, lo que pasa es que la carrera docente, que es distinto a la evaluación, me parece, tú vas por tramos y eso en la medida que tú vas avanzando en los tramos vas ganando más. Claro, igual el nivel de vida y la calidad de vida no es lo mismo. No.
el nivel de vida igual ayuda. Más, disculpa que me meta, Sí. más que mejor paga, mejor valorada. Dale las Exacto. gracias, profe, dale las mejores herramientas, Sí. mejor infraestructura, mejores materiales, en Justamente. ese sentido. Sí, justamente. Es algo que nosotros vemos en el aula. El trabajo en el aula no es lo mismo que trabajar en un colegio regular, por decirlo de alguna manera. Ya, yo lo he vivido ahora, esta experiencia maravillosa en el aula hospitalaria, no solamente llegar personalizadamente con los estudiantes, sino que toda la estructura que hay detrás, donde te llevan a capacitar, te dan lo que tú necesitas, los materiales, te dan el espacio, realmente te valoran. Yo conversaba con una persona hace un tiempo atrás en diciembre y me decía, yo le contaba esto, que es lo mismo que te estoy contando a ti y a la gente que nos escucha. Me decía, no, en mi colegio eso no podría ser. Es distinto. En su colegio no podría hacer eso. Tiene que haber alguna forma de lograrlo, sí. En el fondo es para que nuestros estudiantes tengan mejores profesores, y mejores profesores se hacen en la interrelación con otros docentes, con grupos donde se pueda conocer otras experiencias, no solamente virtuales. Este asunto de las pasantías, por ejemplo, a mí me parece una idea fantástica, pero hay que tener voluntad, ¿por cierto? Vamos a decirlo de forma bien coloquial, esto es voluntad política, por decirlo de alguna manera. No me queremos meter Esa área. en esa área, pero sí es voluntad política. Es voluntad política querer mejorar la educación. Yo voy más allá, voluntad de Estado. Voluntad de Estado también, sí, podemos decirlo de esa manera también. Voluntad de Estado, voluntad política, pero en el fondo es voluntad. ¿Es voluntad para qué? Para sacar a nuestro país de la ignorancia. A nuestro país, a nuestra la base gente. de todo, sí. Sí, la sociedad es la base, la sociedad está hecha en base a familia y la familia necesita tener conocimiento, tener educación, no solamente en las matemáticas, en las áreas cognitivas, sino también en la parte emocional, en la parte de la autoestima, en el desarrollo personal, que eso es lo que yo personalmente critico al sistema regular, la falta de ese desarrollo, que para mí, desde el punto de vista de la gestal, que era lo que conversábamos hoy día, es lo que está ausente en nuestra malla curricular, y se destinan talleres de 1 hora en las tardes. No. Sí, el otro día conversábamos con otro profesional que nos decía algo que es evidente, que se destina muchos recursos, por ejemplo, en prevención del suicidio, Claro. y los índices no bajan. No solamente en la prevención del suicidio, sino que se destina muchos recursos en educación, pero se malgastan muchos recursos también. Justamente. Llegan muchísimos libros, pero ¿cuántos son de gran utilidad? Claro. Muy pocos. Y la pregunta siempre, en el proceso lector, ¿cuántos niños han logrado sí realmente? ¿Qué pasa con los que no lo lograron? Tú hiciste un posgrado en didáctica para primer ciclo. Sí, para primer ciclo. En Finlandia, uno de los países que tiene una mejor educación, ¿no has escuchado? Sí, he leído harto ellos sobre eso. antes de los 6 años no se preocupan de proceso de lectoescritura, se preocupan del desarrollo del lenguaje Sí, principalmente. Claro, en el desarrollo del lenguaje, de la comprensión del lenguaje también. De la detección también de De- retrasos en el aprendizaje Claro. o trastornos, ¿verdad? Claro, porque ahí hay toda una estructura, me parece que ya hasta los 7 años. ¿Ya? Hasta los 7 años los chicos no van a... Aprender a leer y escribir. Claro, van a pongámoslo, ¿cómo se puede decir? Van a un centro educativo donde desarrollan habilidades que le permitan, primero, sentirse autosuficientes. Estimulaciones. Estimulaciones que le permitan sentirse autosuficiente y que lo puedan comprobar. Por ejemplo, algo tan simple, se hacía aquí antes, en Chile se hacía, por ejemplo, el bordar, el cocinar, el limpiar, que son cosas básicas que tiene que tener un adulto de funcional. una manera lúdica. De una manera lúdica, en grupo, se enseña a resolver conflictos, y después cuando esas habilidades están desarrolladas, recién viene porque en mi caso, yo lo que hago para estructurar conocimientos, lo que hago, como te dije al principio, es acercarme al estudiante, mostrarme cómo soy. No facetas ni nada de eso, sino que como soy para establecer un vínculo.
y que él sepa que puede confiar en mí. Que lo que me diga a mí yo no se lo voy a contar a otra persona, ni me voy a burlar de él, ni nada de eso. Entonces, imagínate ese mismo vínculo desarrollado en el mismo estudiante, consigo mismo. Ahí tenemos un estudiante autosuficiente, con autoconfianza, con comprensión de sí mismo, y una vez que está esa relación consigo mismo está estable, recién puedo empezar a construir conocimiento. Antes no puedo. Sí, Ese conocimiento y da para mucho esta conversación. Seguramente te voy a tener de invitado nuevamente, Román. Mira, le damos un último mensaje. Jorge Ríos, ¿qué nos dice? ¿Alcanza a ver? Sí, mucha matemática, pero poco espacio para los primeros auxilios, educación sexual, a educación física u otro. Educación cívica. Educación cívica, perdón. Jorge Ríos siempre nos comenta... Física. Educación Sí, física. no, pero yo te agregaba educación cívica también. por supuesto, filosofía, educación cívica. Sí. Tiene toda la razón, don Jorge. Eso es lo que ayuda a que las personas se vayan desarrollando en la sociedad. Y cuando nosotros invertimos el dinero en este tipo de educación, o en esa área de la educación, tenemos una sociedad exitosa. Bueno, y sea en el gobierno que sea, la educación, la salud, la seguridad es lo más importante y es lo que menos se soluciona, lamentablemente. Palabras para el cierre. Te agradezco mucho la visita, te felicito por el trabajo que estás haciendo, Román. Yo te admiro mucho como profesor. La verdad es que estoy muy contento de tenerte como compañero también y como amigo. Saludos a quienes te están escuchando, viendo. Sí, bueno, antes de despedirme, quiero darte las gracias, Roberto. Creo que es un espacio muy necesario para la comunidad de Iquique. Gracias profundamente por haberme dado la oportunidad de venir a abrirme con la comunidad. Y homenajear a tu madre también, pues, y Sí, a tu padre. ¿Sí? Un abrazo, un besito al cielo para ellos, un besito grande para mi hijo Tomás, que debe estar jugando ping-pong, para mi señora que está viendo también, de verdad la quiero mucho, y a todos mis amigos que están ahí. A la Eli, mirando. a la Marcela. A la Evelyn, a la Eli, un abrazo para ti, Marcela Gaeta también, un abrazo para ti, gracias por Colegas tenerme del ahí. aula. Sí, los compañeros del aula, todo. Y a ti especialmente, y a la radio también. Les agradezco muchísimo el espacio. A ti, Román. Un abrazo, un apretón de manos. Y a nuestros auditores, continúa el ¿Qué nivel de mujer? En unos minutos más, porque estamos hasta las 18 horas hoy viernes. Por mi parte y por este espacio, un abrazo, que tengan un excelente fin de semana y continuamos con ¿Qué nivel de mujer? Una pausa y volvemos con más. ¿Qué nivel de mujer? Por Radio Bravísima 88.7. En Bravísima FM, el diario digital Tarapacá Online le indica la hora.